Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la figura de Jesús de Nazaret, que es tan importante recordar, reconocer. Jesús de Nazaret, pero como el hombre en quien Dios se encarna. Jesús de Nazaret, Dios y hombre. Y eso es lo que estamos entonces tratando de entender y comprender desde la teología de San Marcos. ¿Cuál es la importancia, el por qué Jesús de Nazaret está encarnando nada más y nada menos que la presencia de Dios? Y decíamos que no podemos hacer una dicotomía. Ahí dice la dicotomía. Dicotomía quiere decir una separación. No podemos cortar en dos partes. Jesús de Nazaret, que signifique simplemente el hombre, Jesús de Nazaret, o la otra parte que significa Dios, sino que es esa simbiosis, decíamos, es la encarnación, o con la de encarnación. En Jesús de Nazaret entonces encontramos al Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. Por lo tanto, con esta nueva y definitiva valorización, el Jesús del Evangelio y solo Él es paradigma de salvación y la salvación misma. ¿Por qué la salvación misma? Porque justamente estamos diciendo que es Dios, que se ha encarnado. ¿Qué más que eso querés? Esa es la misma salvación. Es Dios el que está en medio de nosotros, por eso es la salvación misma. Cada acción relatada en el Evangelio, sea o no auténticamente histórica, cada entonces acción, cada acción relatada, todas las acciones relatadas entonces en el Evangelio, sean o no auténticamente históricas, escuchen bien, sean o no auténticamente históricas.
Porque algunos pues piden y miran y leen y todo lo que ven para ellos es historia. Eso sucedió así, eso fue así, eso es así. Entonces no entendéis que aquí hay un género literario, que aquí hay un lenguaje que traspasa, ¿verdad? Va mucho más allá de estos límites históricos. Porque aquí tenemos un libro pedagógico, un libro de enseñanza, un libro que nos llama a un compromiso de vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere de nosotros. Y entonces se utilizan muchos estilos de lenguajes. Entonces, tiene un valor de exposición de Dios, de un presentar a los hombres su auténtica salvación. Tiene entonces un valor de exposición en Dios. El valor de que nosotros estamos hablando de Dios, estamos exponiendo a Dios. Presentar a los hombres su auténtica salvación. ¿Cuál es la auténtica salvación, verdad, de Dios que está prometiendo al hombre? ¿Cómo vamos a presentarlo? Entonces se dan cuenta que es una reflexión profunda. Es una reflexión en la que nosotros entramos, miramos, vemos, nos comprometemos, vamos haciendo casi como una evaluación y entonces vamos trabajando y vamos caminando, ¿verdad? Hacia ahí. Y es importante. Tiene un valor de exposición de Dios, de un presentar a los hombres su auténtica salvación. Es este un valor que no debemos olvidar al tratar cualquier evangelio. Para todos es igualmente válido. La importancia de Marcos en este sentido es el de haber sido con toda seguridad el primero de los escritos neotestamentarios que abordó el problema cristiano en su totalidad y utilizó como cañamazo de su exposición una vida de Jesús. Es decir, lo que él está presentando aquí es la idea central, el caracú, vamos a decirle. Presentándonos la vida, presentándonos un caminar de Jesús, pero prácticamente desde ese llamado que recibe de parte de Dios y salir como para iniciar su evangelización. Marcos es uno de los únicos evangelios, ¿verdad?, que no comienza directamente con la infancia, también como lo hará San Juan, ¿verdad? Pero San Juan ya estamos dentro de una teología diversa, pero entre los sinópticos. Mateo tiene algo, Lucas evidentemente que tiene luego todos esos dos capítulos que nos habla del evangelio de la infancia, ¿verdad? Y bueno, todo esto es interesante. Marcos, sin embargo, ya comienza lanzándose al desierto, comienza su misión. Todo esto nos hace pensar, ¿verdad?, como el caracú de esta exposición esencial y fundamental de un Dios que viene a actuar en nuestra propia historia. Este complejo hombre, es decir, llamado Jesús de Nazaret, cuya mismidad íntima no es posible alcanzar ni expresar, aparece en Marcos fundamentalmente como el resucitado que trajo a los hombres la salvación de Dios. Trajo a los hombres la salvación de Dios, presente en sus hechos y su doctrina. Aquí también nosotros tenemos esto. Entonces trae fundamentalmente como el resucitado que trajo a los hombres la salvación de Dios. Entonces tenemos que mirarlo así. O sea, viene para el rescate, ¿verdad? Esta es la teología que nos está queriendo transmitir San Marcos. Es una teología de una presencia de Dios a través de Jesús de Nazaret que nos trae la salvación, que nos quiere recuperar fundamentalmente con su resurrección como el resucitado del pecado. Y así nosotros lo vamos a encontrar a ese Jesús que actúa a través de sus hechos y a través de su doctrina. Dos elementos que vamos a encontrar, que es una reflexión de la comunidad que Marcos aquí nos está poniendo. Por una parte tenemos entonces los hechos y por otra parte tenemos su doctrina. Y los hechos porque nosotros sabemos que aquí encontramos elementos también siempre muy parenéticos, decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, muy consecuenciales. Aquello que Dios ha prometido ahora se está realizando. Es decir, no simplemente nos quedamos en elementos elucubrativos, ¿verdad?,
sino que en elementos bien concretos, elementos que nosotros podemos comprender, ver, justificar. ¿Dónde? Y justamente en una acción de un Dios que está en medio del pueblo, que está en medio de la gente. Y por eso lo entendemos como una verdadera encarnación. Esa es la palabra clave, la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Los espacios de la Fondazione Pacificio Serere en el popular barrio romano de San Lorenzo alberga la exposición Moacha. El nombre se traduce como fango amarillo. Explica el proceso de creación de estas particulares obras de arte en Nepal. La exposición muestra cómo el arte occidental ha llegado a la abstracción en el tiempo, mientras que civilizaciones más lejanas como en Nepal siempre han tenido esta abstracción en sus piezas. Si scolpisce la cera, ¿ok? Aquí normalmente las esculturas se realizan en un molde de cera. Por ejemplo, en Italia el molde de cera se recubre con yeso y ladrillo triturado y ya no se puede ver su forma. Todo esto va al horno, luego la cera se deshace y se crea el vacío que se rellena de bronce. Cuando se rompe el molde, obtenemos la escultura de bronce. Pero en Nepal el proceso de creación de esculturas es completamente distinto, pues cuentan con diferentes materias primas. Por eso usan el estiércol o el contorno de las semillas de arroz y la arcilla, lo que da origen al nombre de la muestra, en español fango amarillo. Coprono la forma. En este proceso cubren el molde de la escultura, pero no tienen que cubrirlo todo, solo necesitan unos pocos centímetros alrededor del molde. No como nosotros, que tenemos que cubrirlo todo, perdemos la forma. En ellos, la forma queda. Cuando lo vi pensé en las esculturas de Henry Moore, Ars Brancusi. Además de ser obras de arte abstracto, en la cultura nepalí, estas figuras se crean para cumplir una función. En este caso, las piezas expuestas en esta sala son fragmentos de esculturas sagradas de la cultura nepalí. Lì il devoto cosa fa? Ante ellas, los devotos ofrecen sus ofrendas. Las esculturas coexisten con las ofertas y personalmente quedé fascinado con esto. Por esta razón, algunas esculturas de la exposición cuentan con pequeñas ofrendas. Una interesante mezcla cultural en Roma que muestra que el arte es una de las expresiones que une a la humanidad sin importar las diferencias ni las distancias. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Marcos. Nosotros ahora entramos en la definición de este complejo nombre, decíamos, pero por otra parte que está representando nada más y nada menos que en la persona de Jesús de Nazaret a la presencia de un Dios que se encarna y que entra en nuestra historia. En Marcos, fundamentalmente como el resucitado,
Jesús de Nazaret trajo a los hombres la salvación de Dios, decíamos recién. Es decir, al ser la encarnación, es en Jesús de Nazaret quien entra. Por eso decíamos, es la salvación misma. Dios boigola o uayem. Dios el que se hace presente. Dios el que está en medio de nosotros. Presente en sus hechos y presente en sus doctrinas. La doctrina que sale a consecuencia. Ciertamente Jesús no vino a traer ninguna doctrina. Así, bueno, peña tendré que pecopia que sé, porque a mí me la sé doctrina. Pero de ir y Jesús, en ningún discurso, en ningún diálogo con nadie, no se puso entonces a dar doctrinas, a dictar, a hacer universidad o a hacer no sé qué cosa, para que todo el mundo sepa de sus enseñanzas. Jesús es un gran maestro, Jesús es un gran catedrático, Jesús es alguien que se sienta a enseñar, pero está enseñando para la vida verdaderamente. Pero no dejando doctrinas, sino que en un encuentro personal con el Jesús de Nazaret, nosotros vamos elaborando, entre comillas, lo vamos a decir, dentro de una institución que es posterior, vamos elaborando una doctrina. Es decir, viendo, entendiendo qué es lo que hace Jesús de Nazaret, cómo Jesús de Nazaret vive ese encuentro personal con Dios Padre, primero con Dios Padre, luego que lo trae a Ojicuabó, ¿verdad? Y lo ofrece, le pone aquí a disposición del hombre. Entonces desde ahí nosotros tenemos que entender cómo tenemos que asumir. Tenemos que abrir los ojos y decir, este Jesús de Nazaret nos está ofreciendo esta gracia de Dios. Bueno, entonces nosotros seguimos mirando. Ahora, Jesús es el resucitado. Esto implica de una parte su plena historicidad humana. Jesús es el resucitado. Si Jesús es el resucitado, implica, dice, su historicidad humana. Jesús fue alguien en la historia del mundo, existió como un hombre cualquiera y terminó sus días asesinado. Entonces vamos a mirar un poco, o sea, el hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección nos va a decir que verdaderamente entonces Jesús es Jesús de Nazaret. Porque cuando estamos hablando Jesús de Nazaret es con pelo y señal, históricamente hablando. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿verdad? Y el hecho de la resurrección es el que nos confirma. El hecho de la resurrección es el que nos confirma la existencia de un Jesús de Nazaret. Jesús hecho hombre. O Dios, mejor dicho, hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. La historicidad personal de Jesús de Nazaret como salvación de Dios en el mundo y dador de la misma salvación. Esto tenemos que subrayar, ¿verdad? Porque entonces se le presenta en esta historicidad personal como salvación de Dios. Jesús de Nazaret que encarna, que trae a Dios y por lo tanto a través de Él encontramos esa salvación. A través de Él entendemos la salvación. El resucitado fueron siempre una misma persona. Jesús carnal, Jesús hombre, Jesús presencia dentro de esta humanidad, Jesús humano. Y luego con ese Jesús, Dios divinizado, ciertamente que nosotros encontramos aquí la misma persona, Dios y hombre, que manifestó a los hombres cuál era la salvación de Dios y cómo podían obtenerla. Ahí está. La manifestación. Aquí, diríamos, está el objetivo principal y absoluto. Aquí nosotros encontramos que este Jesús de Nazaret manifiesta, entrega lo que Dios Padre está regalando a la humanidad. Es lo que Dios Padre nos está dando a nosotros. Si nosotros entendemos este elemento, nosotros podemos comprender cuál es la misión entonces de Jesús de Nazaret para con la humanidad. Manifestó a los hombres cuál era la salvación de Dios y cómo podían obtenerla. Bajo este aspecto, Jesús aparece como la respuesta viviente de Dios. La respuesta viviente de Dios. Cuando estamos hablando de una respuesta viviente de Dios, está queriendo significar dentro de nuestra historia, dentro de nuestras controversias,
dentro de nuestras dificultades. Todos estos elementos nosotros lo encontramos aquí en un Jesús que se hace presente, ¿verdad? Como la respuesta viviente de Dios al interrogante de los hombres inquietos y sedientos de algo indeterminado, Pero ahora entonces nosotros estamos encontrando, ¿verdad?, que en Jesús de Nazaret se realiza esas promesas de Dios que se ha encarnado. Su persona y su doctrina constituyen el ofrecimiento de la salvación de Dios. Persona y doctrina, porque la doctrina es reelaborada, ¿verdad? Después de esa experiencia profunda que tiene la comunidad cristiana, o mejor dicho, los seguidores, los discípulos, los apóstoles con Jesús, digamos así, porque ese es el inicio. Jesús no viene y no instituye ninguna institución. Jesús no viene y dice, bueno, ahora vamos a organizarnos, fulano presidente, vamos a la secretaria, a la tesorero, etcétera, etcétera, ¿verdad? A pesar de que ellos también se movían, por lo que se entiende, con una pequeña estructura, por lo menos organizacional, ¿verdad?, en el grupo. Incluso en el Evangelio nosotros sabemos y dice que Judas, por ejemplo, era, dice, el ecónomo, el administrador, el que guardaba la plata, o por lo menos ahí en un momento se nos habla y se nos dice, como él era encargado, dice, de comprar los víveres, etcétera, etcétera. Entonces todos pensaron que él iba a ir, hazlo pronto, entonces se va para comprar algo, lo que sea. Bueno, en fin, esos son simplemente elementos que nos hacen pensar desde una elucubración, desde un pensamiento, que también hay una cierta estructura. Pero Jesús en realidad no viene a crear una institución. Jesús no viene y dice, bueno, ahora yo voy a crear, yo voy a instituir, yo voy a hacer. Y aquí entonces, presidente, fulano de tal, San Pedro, de la presidente, fulano, Judas, de la administrador, de la ministro de las finanzas, etcétera, etcétera. No, sino que Jesús viene sobre todo a predicar a Dios, que es el que cambia la mentalidad y la historia del hombre. Desde ahí después, en todo caso, nosotros necesitaremos de las instituciones para poder darle validez y darle solidez a todo lo que hemos aprendido. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos mirando sobre la teología de San Marcos. 3 elementos, ¿verdad?, que pueden ser más, ¿verdad? Nosotros decíamos al inicio de nuestro curso bíblico que esto no es exhaustivo, es decir, que con esto no es que se termina el mundo y decimos como si fuésemos fundamentalistas y decimos aquí y nada más que esto y aquí terminó todo. No. La posibilidad de reflexión es muy importante, ¿verdad? Cómo Dios se va revelando y cómo Dios nos está hablando. Esto es lo elemental y fundamental, siempre dentro de ese parámetro y de los criterios de lo que verdaderamente significa el evangelio, la buena noticia, lo que Dios nos está transmitiendo y que tiene sus raíces, las bases importantes desde el Antiguo Testamento. Nosotros estamos hablando de Jesús de Nazaret.
el Jesús histórico, que es tan importante. Nosotros decíamos al inicio que no podemos separar el Jesús histórico del Jesús de la fe. Porque aquí, desde el elemento histórico, y es justamente lo que estamos tratando de explicar y tratando de reflexionar, desde el Jesús histórico nosotros entendemos el Jesús de la fe, el Jesús de la adhesión total nuestra. En muchas teologías se quisieron, ¿verdad?, separar directamente y hablar simplemente de un Jesús histórico. Un Jesús así, a ver, le quiero conocer a ese Jesús hombre, Bueno, desde la Biblia por lo menos no lo vas a encontrar. Anda a buscar en otra fuente. No creo, ya te adelanto, no creo que encuentres ninguna otra fuente sobre Jesús de Nazaret que te hable y que te diga quién es Jesús. Todo lo que vas a encontrar es siempre desde un Jesús visto desde la fe. Entonces vas a perder de tu tiempo si es que, porque están por eso que quieren, yo quiero saber quién es ese Jesús y cómo era ese Jesús verdaderamente hombre. Sí, podés hacer tus deducciones, todo lo que quieras, ¿verdad? Pero entonces tenés que hablar, pero muchas cosas vas a tener que inventar, ¿verdad? Vas a inventar, en el sentido que le vas a aplicar muchos elementos, en todo caso, de estudios sociológicos, podés hacerlo, estudios sociológicos de los hombres de Israel en ese tiempo, de los hombres de Nazaret en ese tiempo. Y a Jesús lo vas a ubicar dentro de ese grupo, ¿entendiste? Ahora, si querés hacerlo así, podés hacerlo. Pero querer hablar desde el Evangelio de un Jesús simplemente humano es muy difícil, porque nosotros aquí encontramos a un Jesús leído desde la fe. Y al contrario también, si yo quiero leer simplemente un Jesús, el de la fe, el que viene caído del cielo, que al final del cuenta me está diciendo que yo soy un caído del cache, ¿verdad? Entonces no existe tampoco, no existe. ¿Por qué? Porque aquí hay una simbiosis. Aquí hay entonces una lectura muy profunda, ¿verdad?, de esta primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana que está mirando al Jesús histórico, con quien ellos conviven, se encuentran, se relacionan. Y desde ahí entonces ellos están leyendo y están mirando en la vida de este Jesús, están mirando ¿qué cosa? Están mirando las promesas de Dios del Antiguo Testamento que descubren y ven que se está realizando en la persona de Jesús histórico, Jesús de Nazaret. No sé si me estoy explicando bien, pero esto es esencial y fundamental. Entonces, por eso es que no podemos dividir el Jesús histórico, plenamente histórico, de un Jesús de la fe. Existieron, como le estoy diciendo, muchas tentativas, muchos que te quieren convencer y que te entran así, este es el Jesús histórico y así solamente el Jesús histórico, y después esto es lo que viene, el Jesús de la fe, etc. Eso es muy difícil. Los dos van siempre tomados de la mano. Como yo le estaba diciendo, la simbiosis, la palabra simbiosis me parece que es la mejor palabra para explicar esta realidad. Porque simbiosis quiere decir que son dos realidades, dos entes unidos entre sí y solamente así viven. Si nosotros separamos estas dos realidades, mueren los dos, no existen los dos, ¿entienden? Necesitan estar siempre en simbiosis. Y aquí también nosotros a Jesús de Nazaret lo estamos entendiendo desde una encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Y también entendemos que el Jesús divinizado, es decir, el Dios que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, tiene el sustento simplemente en el Jesús histórico. Porque si no, no podría existir, o si no sería como un fantasma, por decir así, ¿verdad? Un Dios que aparece, no sé, y como lastimosamente, y ahí pues está el problema, ¿verdad? Como lastimosamente se nos presentan en muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero de gente inescrupulosa, sin estudios profundos, desde este aspecto religioso, ¿verdad? De este aspecto bien de investigación, de estudio serio, ¿verdad? Entonces, porque muchos pues agarran 2 o 3 días, te leen la Biblia, memorizan 3 o 4 y dicen, desde ahora yo ya conozco la Biblia porque ya leemos, ya memorizamos, ya y se te vuelven profesores y predicadores charlatanes, ¿verdad? Pero eso es lo que lastimosamente después le confunde a toda nuestra gente, ¿verdad? Y después, como nosotros también somos ignorantes, porque anda ya hoy anda ya lees, anda ya entendéis, entonces
escuchamos y decimos, ¿cómo sabe la Biblia? ¿Cómo esto y aquello? Pero te está diciendo charlatanería, ¿verdad? O sea, sin estudios profundos desde un aspecto científico. Entonces hay que ir con mucha calma, con pies de plomo, se suele decir, ¿verdad? Con pies de plomo. Lleva mucho tiempo esa reflexión. Entonces, personas que han investigado más de 50, 60 años que están sobre el tema, viene un improvisado de 2, 3 días que se siente no sé con qué cosa y dice, yo interpreto porque Dios, el Espíritu me dice, interpreto como yo quiero, ¿verdad? Libre albedrío. Entonces eso es lo que hace que después nosotros también digamos cualquier cosa, ¿verdad? Y nos confundamos todo. En fin. Bueno, bajo este aspecto que nosotros estamos mirando de un Jesús de Nazaret, este Jesús aparece como la respuesta viviente de Dios al interrogante de los hombres inquietos y sedientos de algo indeterminado, Esta es la respuesta de Dios. Esta es la respuesta de Dios. En la reflexión que está haciendo la comunidad, ellos descubren en la persona de Jesús de Nazaret. Aquí está la respuesta de lo que nosotros estábamos esperando. Esta es la promesa realizada entonces por Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Su persona, por lo tanto, y su doctrina constituyen el ofrecimiento de la salvación de Dios. Aquí entonces constituye el ofrecimiento de la salvación de Dios en la persona de Jesús. Y por eso tenemos que leer. Pero tenemos que leer con estos ojos que estamos diciendo aquí. Peñan de Yara, o ella cañan de allá, para las hipotadas, ella para ñan de ya guataba, jamón ñan de ya ella, ella ñan de Yara, o sea, en Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, recobebe. Cuando estamos hablando de un Jesús de Nazaret, estamos hablando de ese Jesús que se encarna, de ese Jesús que está presente, de ese Jesús, vamos a decir así, real, humanamente hablando, ¿verdad? Es Dios mismo, escuchen bien, es Dios mismo quien está ofreciendo en el Jesús del Evangelio su gran oportunidad a los hombres. ¿Escucharon lo que dice? Voy a volver a repetir, porque es Dios mismo, ¿viste? Es Dios mismo quien está ofreciendo en el Jesús del Evangelio, es decir, Jesús de Nazaret, en este Jesús que encontramos en este Evangelio, quien es narrado, explicado a través de la comunidad que ha tenido una experiencia profunda con este Jesús de Nazaret, ¿qué es lo que se le está ofreciendo? La gran oportunidad a los hombres de la salvación de Dios mismo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí de Jesús de Nazaret dentro de la teología de San Marcos. Es la preocupación de San Marcos traernos a colación y hablarnos de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret que encarna nada más y nada menos que a Dios mismo, ¿verdad? Entonces por eso decíamos en el bloque anterior y concluíamos, es Dios mismo, ahí está. Es Dios mismo quien está ofreciendo en el Jesús de Nazaret, en el Jesús del Evangelio, su gran oportunidad a los hombres. Dios ofrece entonces a través de Jesús de Nazaret. Por eso que es difícil separar el Jesús de Nazaret del Jesús de la fe. Aquí están los dos, una simbiosis, la palabra más linda que yo puedo entender, ¿verdad? Simbiosis, los dos se necesitan. Si yo le saco a Jesús de Nazaret, entonces no tiene sustento el Jesús divino, digamos, o el Dios hecho carne. ¿Hecho carne en quién? ¿En qué? Entonces no existe encarnación, ¿verdad? Entonces simplemente existe un fantasma, un espíritu, alguien que no entra, alguien que no se hace parte de nuestra historia. El Evangelio nos presenta a un Dios que hace parte de nuestra historia, a un Dios que entra en nuestra historia, a un Dios entonces que se hace eco, ¿verdad?, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Entonces seguimos diciendo, será y es una respuesta que llene totalmente a este hombre, aunque ello suponga el cambio de profundidad del mismo, con la pérdida siempre de sus primeras esperanzas. Aquí nosotros encontramos entonces la respuesta de parte de Dios para todas las esperanzas, para todas las esperas, por eso esperanza, ¿verdad? Para todo lo que ellos estaban allí mirando y diciendo, ¿cuándo se va a cumplir la promesa de Dios? Es aquí entonces donde se está realizando. Ellos ven que Dios viene, entra, Dios se hace carne a través de la persona de Jesús de Nazaret. Y así entonces todas esas esperas, todas esas esperanzas del Antiguo Testamento vienen y se realizan en la persona de Jesús de Nazaret. Y el hombre descubre, ¿verdad?, la presencia de este Dios que cumple con sus promesas. Jesús entonces es lo bueno de Dios en el mundo. ¿Entendieron? Jesús es lo bueno de Dios en el mundo. ¿Por qué Jesús es lo bueno de Dios en el mundo? Y justamente porque nosotros estamos comprendiendo aquí, cuando hablamos de que Jesús es lo bueno de Dios en el mundo, comprendemos que aquí está entrando Dios a cumplir lo que había prometido durante tanto tiempo en el Antiguo Testamento. La comunidad cristiana llega a entender, llega a descifrar, llega entonces a comprender que Dios vino y habitó en medio de nosotros, como dirá San Juan, ¿verdad?, en su Evangelio. Aquí San Marcos nos lo dice de esa manera, pero nos está explicando y nos está diciendo que en Jesús de Nazaret, Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, te vuelve a insistir, Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías que viene y que entra en Jesús de Nazaret. Por eso te dice, este es Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios, los dos elementos. Entonces Jesús es lo bueno de Dios en el mundo, el continuo llamador de hombres. Aquí entonces, cuando Jesús se encarna y Jesús comienza a actuar, Jesús de Nazaret, es Dios entonces el que comienza a actuar. Es Dios el que comienza a moverse. Es el continuo llamador, dice, ¿verdad? Es decir, el que está llamando a su rebaño, está llamando a sus ovejas, está llamando a los hombres a ese compromiso que tiene que venir de ahora en adelante. Este es su oficio principal. Te pone luego entonces esto y te subraya. Este es el oficio principal de Jesús de Nazaret. Este es el oficio principal de Dios que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Llamar a los hombres, llamar a la conversión. Jesús llama desde el Evangelio escrito y desde el Evangelio hablado. Desde el Evangelio escrito lo que tenemos aquí, pero del Evangelio hablado también de todo lo que es propuesta de Jesús
para con nosotros, desde la predicación de sus seguidores. Predicación de sus seguidores. Cada uno de nosotros que tiene esta misión específica, Dios que nos envía, Dios que nos llama, Dios que quiere que hagamos algo entonces como seguidores suyos, cuya vida está mostrando con caracteres humanos la presencia oculta del resucitado. Esto aún tenemos que subrayarlo más porque es esencial. Entonces, cuya vida está mostrando con caracteres humanos, es Dios entonces, ¿verdad? Al entrar en nuestra historia, es Dios entonces que al asumir los caracteres humanos con su presencia, nos está mostrando también la presencia del resucitado. Por eso dice, está ocultando en su misma presencia, en su misma persona, los elementos fundamentales de un Dios que se encarna, de un Dios presente, de un Dios que quiere cumplir con sus promesas. Otros evangelios, digamos, otros escritores dentro del Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas 4:4, cuando dice San Pablo, cuando se cumplió el tiempo, mira qué interesante, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió, ¿verdad? Dios envió. Y entonces que se encarna por medio de una mujer, dice ahí. Ahí se utilizan otros elementos, ¿verdad? Pero lo importante es decirnos que Dios cumple con sus promesas, que Dios realiza sus promesas. La comunidad cristiana entiende, mira, ve y confirma, y por eso que se adhiere después a Jesús de Nazaret, porque descubre que Jesús de Nazaret es la encarnación de Dios en nuestra historia. Y al descubrir en Jesús de Nazaret la encarnación de Dios en nuestra historia, entonces comienzan a trabajar, ¿verdad? Comienzan ellos a elaborar toda esta historia de salvación, comienzan a entender, comienzan entonces a hacer lo que nosotros le llamamos después la doctrina, ¿verdad? Pero la doctrina viene a ser después de una elucubración, después de una reflexión como comunidad, que Dios ha cumplido con sus promesas, que Dios entró en nuestra historia, que nosotros ahora comprendemos que en Jesús de Nazaret, hombre y Dios, se ha realizado todo lo que Dios había prometido a la humanidad. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esta teología de Jesús de Nazaret, uno de los primeros elementos fundamentales dentro de la teología de Marcos, es decir, la encarnación. En Jesús de Nazaret se realiza lo prometido por Dios en nuestra propia historia. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, que les bendiga a todos y a toda la familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.